Además, tiene experiencia laboral como encargada de monitoreo y evaluación del proyecto de conservación efectiva de bienes y servicios ecosistémicos de paisajes montañosos amenazados por un programa de Naciones Unidas del Desarrollo y el Ministerio de Medio Ambiente en el que trabaja actualmente desde el 2019. Es analista o ha sido analista de regulaciones e investigaciones ambientales del Ministerio de Ambiente del 2018 al 19 y ha sido analista de evaluación ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por lo que muchas gracias también a Radio Universidad, porque a través del programa Construyendo Oportunidades, la Escuela de Posgrados y nuestra serie de invitados, expertos en distintas disciplinas, retroalimentan no solo a los estudiantes y profesores de las maestrías que se imparten, sino además a todos los radioescuchas de Radio Universidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en Guatemala. Muchas gracias, maestra Marideli. Estamos muy complacidos por su aceptación a impartir esta interesantísima charla. Adelante. Muchas gracias, maestro Miguel. Es un placer para mí también estar con ustedes esta noche. Gracias por la invitación. El tema que vamos a tratar en esta noche es la gestión del riesgo como eje transversal de la planificación territorial, pero vamos a ver un poco la experiencia, los avances que tenemos en la República Dominicana, que es mi país de origen. Vamos a ver algunos conceptos básicos de manera inicial sobre la gestión del riesgo, el nexo que existe entre la planificación territorial y la gestión del riesgo y las experiencias y aprendizajes que tenemos desde la República Dominicana. Inicialmente, entonces, vamos con el concepto básico de riesgo, que sería la probabilidad de que algún evento pueda ocurrir en un área determinada y afectarlo de manera negativa. Entonces, esta potencialidad de que pueda ocurrir ese evento se llama amenaza. Se manifiesta ante una incapacidad de poder dar respuesta sin sufrir daños. Y esta incapacidad, a lo que se llama vulnerabilidad, entonces es lo que vendría generando el desastre. Ya esa situación que sale de control, que escapa a las posibilidades de gestión dentro de un territorio. Nos vamos a centrar, aunque tenemos varios tipos de riesgos, como naturales, tecnológicos y socioeconómicos, nos vamos a centrar en los riesgos naturales y dentro de estos en riesgos meteorológicos y climáticos, siendo aquellos fenómenos atmosféricos que pueden variar en tanto intensidad, duración y en escala espacial y tienen un impacto sobre el medio ambiente, sobre la economía, afectando así nuestros territorios. Dentro de los principales eventos meteorológicos podemos identificar tormentas eléctricas, lluvias intensas, vientos fuertes, olas de calor, huracanes o ciclones, que son muy conocidos en países caribeños como la República Dominicana, y otros efectos climáticos que son un poco más duraderos en términos de tiempo. Los fenómenos meteorológicos se dan en un momento puntual y los eventos climáticos pues tienen una temporalidad más amplia, como son sequías prolongadas, inundaciones, escasez, falta de agua, cambios en los patrones de precipitación, que lo vemos a veces como un aumento en la cantidad y la intensidad de las lluvias que llegan en nuestros territorios. También se incluyen dentro de estos fenómenos el aumento del nivel del mar y los derretimientos de los glaciares. Dentro de los eventos meteorológicos y climáticos, aquí vemos dos aspectos importantes. Está la frecuencia y la intensidad. Y lo que ocurre con el cambio climático es que se aumenta esta frecuencia con la que ocurren los fenómenos meteorológicos y climáticos y también la intensidad. Se van intensificando de nivel, van aumentando, lo que provoca entonces ese efecto de hay una amenaza, hay algo que posiblemente me puede afectar, que puede causar daños en mi territorio ya construido. El factor de la amenaza climática es un factor externo, es un factor independientemente de nuestra posición, de lo que tenemos. Este factor del riesgo, entonces,
se representa por un evento adverso que si se materializa puede ocasionar daños en el territorio. Lo representamos aquí en una imagen que muestra lo que sería la amenaza, siendo un huracán, en este caso, la amenaza climática, y el riesgo de que este huracán pueda afectar una zona determinada, que puede ser vulnerable y por lo tanto generar un desastre. La exposición, en cambio, es la cercanía. ¿Qué tanto yo me puedo enfrentar? ¿Qué tan expuesto estoy a que ocurra ese fenómeno en el territorio, en mi localidad? Entonces ya esto es una circunstancia, está creado por el espacio, no podemos quizás movernos porque es el lugar donde estamos ubicados. Sin embargo, hay algunas medidas de prevención y de mitigación que se pueden ejecutar para enfrentarse al riesgo. La vulnerabilidad, en cambio, es un factor interno que se genera con la incapacidad de dar respuesta de manera efectiva al fenómeno que nos está afectando. Esta fragilidad del medio ambiente, entonces, es lo que genera las condiciones de que ocurra un daño en el territorio. Vemos aquí entonces el resumen, que la amenaza sumado con la vulnerabilidad es lo que me va a dar como resultado el desastre. Un ejemplo es si tenemos una tormenta, por ejemplo, un huracán o unas lluvias intensas. La vulnerabilidad sería que yo estoy ubicada en un territorio que puede sufrir o que puede enfrentarse a este fenómeno de huracanes o de lluvias intensas. Y el desastre entonces viene por la vulnerabilidad de que no tengo las medidas de contención necesarias para aguantar la cantidad de lluvia que puede caer en este espacio territorial en el tiempo en un tiempo rápido. Entonces, esta incapacidad de dar respuesta generaría el desastre, que en este caso es el resultado, la inundación del territorio. Aquí de la mano entonces viene el término capacidad de adaptación, que es esa capacidad, esa habilidad que tiene el territorio o que tenemos nosotros como seres humanos, como organismos de gestión, para poder dar respuesta frente a una situación dada. En este caso, poder ajustarnos a esos cambios que pueden ser provocados por las amenazas. Y finalmente llegamos a la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es esa capacidad de yo poder enfrentarme a esos procesos, de yo identificar que hay un posible evento que me puede afectar, de yo evaluar qué tanto, en qué magnitud, qué tanto daño puede causar y controlar la amenaza antes de que ocurra, durante o después de que ocurra. En este caso, entonces, todas estas habilidades en conjunto, este sistema es lo que se llama gestión del riesgo. Como yo tengo esa capacidad de poder identificar el peligro o la amenaza potencial y por lo tanto tomar las medidas para eliminar o para reducir esas posibilidades de que ocurra el fenómeno o de que se minimicen los impactos en caso de que sea inevitable de que el fenómeno ocurra. Cuando tenemos una exposición alta y una vulnerabilidad alta, entonces, junto con una capacidad de respuesta baja, el riesgo es alto. Sin embargo, si tenemos una exposición baja, es decir, el fenómeno es poco probable que llegue aquí, tengo una vulnerabilidad también baja y por lo tanto mi capacidad de dar respuesta también es alta, pues entonces esta sinergia me va a dar un efecto de riesgo bajo. Entonces aquí vemos una serie de elementos que deben darse para que pueda ocurrir un desastre o para que el riesgo sea alto. Primero es que debe estar la condición de que yo esté en un lugar en el que pueda ocurrir. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que yo no tengo la capacidad de dar respuesta. Si no tengo la capacidad de dar respuesta y estoy en el lugar donde va a ocurrir el evento,
entonces es que voy a estar en riesgo de colapsar o de sufrir algún tipo de desastre. ¿Cómo se relaciona esto de planificación territorial con la gestión de riesgo entonces? Bueno, aquí vamos a decir que la planificación es igual a la gestión del riesgo anticipado. Si yo tengo una buena planificación contemplando los elementos del riesgo, los elementos naturales que tiene el territorio, las condiciones de vulnerabilidad y planifico el desarrollo de ese espacio territorial en base a esas características naturales y en base a las amenazas potenciales de esta zona, pues entonces de esta forma voy a evitar futuros desastres. De esta manera es que se enlaza la gestión del riesgo con la planificación. Y es que si logramos evitar o prevenir las construcciones en zonas que son vulnerables, pues eliminamos el riesgo de raíz, eliminamos el factor de estar expuestos, el factor de la exposición. En cambio, cuando no se incorporan las medidas necesarias, aquí es que nos exponemos y llegamos a las catástrofes hoy conocidas debido a que están cada vez más frecuentes y más intensas. Ponemos algunos ejemplos del riesgo construido. ¿A qué llamamos riesgo construido? Es a no tomar las medidas necesarias en el momento en el que estoy planificando el desarrollo del territorio. Por ejemplo, si no contemplo la capacidad del drenaje amplia, adecuada para soportar una ciudad en gran escala, en gran medida, considerando también los efectos del cambio climático que van a traer consigo un aumento en las temperaturas, un aumento en la cantidad de lluvia que cae en el territorio y la intensidad de estos fenómenos, pues entonces viene el problema de que el sistema de drenaje no va a soportar la cantidad de lluvia que se puede almacenar en un tiempo determinado. Estos ejemplos se ve en la primera fotografía. Muestro, por ejemplo, unas inundaciones urbanas en el Gran Santo Domingo, que es la capital de la República Dominicana. Y estas inundaciones provocadas por un mal sistema de drenaje. Entonces, aquí vemos que el riesgo fue construido. Tenemos una construcción en una zona vulnerable, tenemos la condición creada de que en una zona en la que sabemos que estamos expuestos a que ocurran lluvias, a que ocurran fenómenos atmosféricos y meteorológicos como huracanes, vientos huracanados y sus campos nubosos que van a traer consigo una cantidad de elevada, un volumen elevado de lluvia en un corto tiempo y no tengo la capacidad de dar respuesta a esas lluvias en ese periodo de tiempo y provoca entonces lo que son las inundaciones. En el caso de esta planificación que ya se realizó, que ya está el territorio construido y es vulnerable, las medidas que se están tomando actualmente, por ejemplo, son medidas de prevención cuando hay con un sistema de alerta temprana, que si sabemos que un fenómeno meteorológico climático va a afectar el país, se identifican cuáles serían las zonas que más afectadas en términos de pluviometría y en términos, por ejemplo, de vientos huracanados, y en este sentido, pues se alerta a la población para que no esté en las zonas inundables. Ya las zonas que se inundan están identificadas. Se sabe que si llueve, hay tramos del territorio nacional que van a verse obstruidos y por lo tanto el paso por esas vías específicas es imposible. Entonces, en ese caso, se hace un llamado con rutas alternas para la población de cuáles serían las vías que deben evitar y cuáles son las rutas que pueden tomarse para evitar esas zonas inundadas. Igualmente, entonces tenemos dentro del sistema de alerta temprana
que se han tomado recientemente con la tormenta Melissa, que al momento de cruzar cerca de la República Dominicana era todavía una tormenta, no se había convertido en huracán, y que luego, al pasar por Jamaica y Cuba, ya estaba con un huracán categoría 4. En este caso, lo que se hizo desde el gobierno actual fue que se tomó la medida de paralizar las labores administrativas, las labores de todas las instituciones públicas y igualmente se recomendó a las instituciones privadas a la detención, el paro de las labores. Esto de manera, claro, coordinada, porque en la República Dominicana tenemos el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que es el órgano rector de todas las labores en el país, y tenemos el Ministerio de la Presidencia como cabecilla o que da alerta al pueblo dominicano, y junto a él, pues, los organismos de emergencia, donde tenemos el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, y el Instituto Nacional de Meteorología, el INDOMET. Entonces, ya en conjunto se actúa para evitar que se pierdan vidas y se pierdan muchas pérdidas económicas también. Nos pasó hace unos años que por no tener un sistema de alerta temprana adecuado, pues hubo pérdidas de vidas y también muchas pérdidas materiales. En este caso se tomaron las medidas preventivas. Ya entendiendo que el problema está construido. Tenemos el riesgo alto, porque sabemos que estamos en una zona que está expuesta a que ocurran estos eventos y no tenemos la capacidad de dar respuesta. Ahora, en la planificación, ¿cómo se toma esto en consideración? Con la tecnología que ya tenemos al día de hoy, ya es posible identificar posibles escenarios de qué es lo que puede ocurrir en un periodo de tiempo determinado. Tenemos incluso los escenarios del IPCC, que es el panel de expertos intergubernamental, de expertos para el cambio climático, y que ha elaborado unas predicciones en términos de cambio climático en escala global y con un enfoque incluso con una escala regional. Entonces, con estos elementos que tenemos a la mano, también con las herramientas de sistemas de información geográfico, las investigaciones, nos permiten hacer un análisis predictivo de cuál es la cantidad, por ejemplo, de lluvia que puede caer en un espacio y el periodo de tiempo. Esto me ayuda a yo estimar o diseñar mejor cuáles son los sistemas de drenaje antes de establecer asentamientos urbanos. Pero esto de planificación no solamente se toma en consideración en términos de drenaje, por ejemplo, sino que también con el tipo de infraestructura y dónde yo voy a colocar ese tipo de infraestructura. Si es una zona en la que yo sé que estoy expuesta a sufrir terremotos cada cierto tiempo, pues debo construir una infraestructura que pueda resistir a este tipo de eventos, que sea sismo resistente. Igualmente, si estoy en zonas cercanas a ríos, aledañas a lugares que pueden sufrir desbordamientos, pues tener la debida preparación con muros de contención adecuados para evitar que se reciba esa, esa, esa cantidad de agua y que me provoque inundaciones. Entonces, dentro de la planificación están, por ejemplo, en la República Dominicana, los planes municipales de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial para municipios de gran densidad poblacional, que son los instrumentos que actualmente sirven para planificar el territorio, planificar hacia dónde va la urbanización. Entonces, dentro de esta planificación se consideran cuáles son las zonas que son adecuadas para expansión urbana y cuáles no son adecuadas para expansión urbana, sino que pueden ser utilizadas, por ejemplo, para establecimientos de sistemas productivos y cuáles áreas son necesarias para la protección.
Este es un ejemplo que muestro ahora de un estudio que se realizó en la Antigua de Guatemala. Es un ejemplo que viene de la Universidad de San Carlos y que fue una tesis elaborada por Turco Turcios Castro en el 2020. Él hizo un análisis para ver el nivel de riesgo de inundación que tiene la ciudad de la Antigua. Mostramos aquí, por ejemplo, un pequeño solapamiento entre las zonas de drenaje que va hacia la ciudad y la zona que ya está urbanizada. Esto me implica entonces que dentro de la expansión urbana, porque inicialmente este no fue el centro quizás de la ciudad, pero la expansión urbana llegó hasta una zona en la que es posible recibir inundaciones, debido a este flujo de drenaje. Tenemos el flujo de drenaje que va hacia el río Pensativo y tenemos también el drenaje hacia la ciudad. Ambos en zonas específicas me impactan asentamientos urbanos. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Haber tomado en cuenta estas posibilidades antes de permitir la construcción de zonas urbanas, habría permitido quizás tomar medidas necesarias en el proceso de planeación de la construcción, de si voy a instalar, si voy a permitir que se instalen las urbanizaciones aquí o zonas industriales aquí, les voy a restringir los materiales que van a utilizar, cuál es el tipo de construcción que se necesita para poder enfrentarnos a este tipo de riesgos. Y a esto nos referimos entonces con la parte de la inclusión de eh, la planificación para la gestión del riesgo o la gestión del riesgo dentro de los procesos de planificación urbana. Pasamos entonces a la experiencia de la República Dominicana. Eh, es un país que tiene una extensión de 48.000 kilómetros cuadrados. Entonces tenemos aquí dentro de nuestros sistemas de gestión de la planificación territorial, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, específicamente el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, que actualmente pasó al Ministerio de la Presidencia. Entonces, este es el que establece el órgano rector de la planificación y del ordenamiento territorial en República Dominicana. Como órgano rector, pues establece las políticas necesarias para la expansión territorial y urbana y el desarrollo en sentido general del país. Entonces, como órgano rector es quien recibe los planes y acompaña ese proceso de elaboración, tanto de planes municipales para el desarrollo como planes de ordenamiento territorial, que en breve voy a explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es el órgano rector de la parte ambiental en el país y que por lo tanto es quien tiene un conjunto de normativas para evitar el colapso de los recursos naturales, por así decirlo. Es quien regula el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en el país, quien establece cuáles son las zonas protegidas dentro del país, las que no se pueden utilizar y en el marco de la planificación y el ordenamiento territorial, entonces tiene lo que es la evaluación ambiental estratégica, que justo en 2023 fue que salió la resolución. Es una resolución que establece, que le da peso o le da el rol al Ministerio de Medio Ambiente dentro de los procesos de planificación, ya que establece unos términos de referencia específicos de, ok, si van a hacer un proceso de ordenamiento territorial o un plan municipal de desarrollo, estos son los criterios que deben considerarse dentro de una evaluación ambiental estratégica que va a ser incluida, incorporada y tomada en cuenta al momento de planificar. Tenemos las alcaldías municipales, que son el órgano de gestión territorial de pequeña escala. Entonces,
Dentro de estas alcaldías es que se desarrollan los procesos de planificación. Aunque existen planes nacionales, planes regionales de ordenamiento territorial, cada territorio tiene esa responsabilidad, cada alcaldía, de desarrollar cuáles son las actividades, cuáles son los proyectos de desarrollo que se van a llevar a cabo en su demarcación geográfica. Pero esto se hace en un periodo de 4 años. Entonces, las alcaldías municipales son medidas a través de un sistema municipal, del SISMAP, y dentro de estas mediciones se incluyen los parámetros de si se elaboró un plan municipal de desarrollo, si se elaboró un instrumento de delimitación de uso de suelo urbano, que es para los municipios de baja densidad poblacional, y si se desarrolló un plan municipal de ordenamiento territorial, que este es el que se le exige para los municipios que tienen alta densidad poblacional. Tenemos entonces la Federación Dominicana de Municipios, que también acompaña a los municipios en este proceso de elaboración de planes municipales de desarrollo. Entonces, aunque las alcaldías municipales tienen el rol, la responsabilidad de hacer esos instrumentos, no siempre cuentan con la capacidad necesaria para poder desarrollarlo. Por eso reciben el acompañamiento del Viceministerio de Ordenamiento Territorial para poder desarrollar en conjunto esos instrumentos que sirven para la planificación y ordenación del territorio. Entonces tenemos igualmente se hacen estos instrumentos con el apoyo de instituciones públicas y privadas, mayormente inversionistas, empresas que dentro del marco de su responsabilidad social deciden apoyar el desarrollo del municipio. ¿Cómo se benefician los municipios de este proceso? Bueno, los municipios tienen, así como tienen la responsabilidad y son medidos en términos de puntaje anual en base a los avances que van haciendo en términos de planificación y ordenamiento del territorio, pero también parte del presupuesto que se le asigna al municipio como órgano de gestión depende de la planificación municipal. Es decir, esto me va a ir limitando el acceso de los recursos a nivel municipal, lo que motiva a los municipios a querer desarrollar sus planes para poder tener un mayor presupuesto. Dentro también, otra de las limitaciones que se les pone a los ayuntamientos o alcaldías municipales es que para poder aprobar un proyecto de inversión pública, que son los proyectos que son de mayor costo y que también van vinculados al desarrollo a nivel nacional, estos proyectos son gestionados a través del Ministerio de Hacienda. Pero para poder que deben estar incluidos estos proyectos o propuestas dentro de la planificación municipal y el ordenamiento territorial. Si no tenemos esta planificación previa, incluida este documento que me da soporte, pues entonces no quedan incluidos dentro del grupo de proyectos elegibles para el desarrollo nacional. Dentro de las principales regulaciones que tenemos en la República Dominicana para este tema está la ley número 368/22, que es la ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos y su reglamento de aplicación. Esta es una ley relativamente nueva, se lanzó en el año 2022 y apenas inicia su implementación en año 2024 y 2025. Pero ya, por ejemplo, se están estableciendo cuáles son esas pautas esas directrices que deben estar incluidas dentro de los planes municipales de ordenamiento territorial. Un ejemplo de esto lo voy a presentar un poco más adelante,
que lo hemos desarrollado en el proyecto Biodiversidad en Paisajes Productivos en el que trabajo. Tenemos la Ley 6400 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente y bajo la cual se desarrolla toda la gestión ambiental a nivel nacional. Pero dentro de esta ley también hay otros instrumentos como la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, que es la que establece las áreas protegidas a nivel nacional. Y tenemos también el reglamento, los términos de referencia que fueron creados por resolución para elaborar una evaluación ambiental estratégica dentro de los procesos de ordenamiento territorial. Tenemos entonces el proceso de construcción de un plan municipal de ordenamiento territorial o también de un instrumento de delimitación de uso de suelo urbano, van a tener exigencias diferenciadas, porque no puedo medir con la misma vara una zona que tiene un desarrollo más limitado y una densidad poblacional bajita, muy limitada también, un municipio de pequeña escala. Entonces, no lo puedo medir igual comparado con un municipio que está ampliamente desarrollado, que tiene una densidad poblacional alta. Entonces, en la ley se establece una diferencia entre estas categorías de municipios y los municipios que son de mayor densidad poblacional tienen el requisito de hacer planes municipales de ordenamiento territorial. Estos instrumentos son mucho más completos y dentro de la planificación del ordenamiento futuro a 4 años y a 10 años, tienen que incluirse unos detalles en la expansión territorial, tanto para términos de urbanización como para todas las actividades productivas que se hacen en esa zona, en ese territorio. Mientras que los instrumentos de delimitación de uso de suelo urbano son instrumentos un poco más simplificados y que permiten a los ayuntamientos, a las alcaldías que son de baja densidad poblacional, pues tener esa guía, ese norte de hacia dónde va la expansión urbana. Entonces, en este caso, los requisitos son un poco más flexibles. Si es necesario hacer, por ejemplo, unos mapas con una resolución específica que deben tener una muestra de hacia dónde va el territorio, pero sí es un poco más flexible en términos de las actividades productivas que se desarrollan en ese territorio. Tenemos entonces que el contenido que que van a tener estos instrumentos va a ser un diagnóstico ambiental y socioeconómico. Eh, Ese diagnóstico me va a dar una descripción de todas las actividades, de todas las características que tiene el territorio. Me va a describir el territorio tanto en términos ambientales, en términos económicos, en términos sociales. ¿A qué me refiero con todos estos parámetros? Tengo que decir cuáles ríos hay, cuáles son las características, cuál es el estado de conservación de los recursos naturales que hay en la zona, cuáles son las áreas protegidas, si hay áreas que tienen la protección que fueron establecidas bajo la ley mencionada anteriormente, 202-04, que es la ley de áreas protegidas, o si existen zonas restringidas. ¿Cuáles son las zonas vulnerables? ¿Cuál es la variedad socioeconómica de qué vive la gente? ¿Cuáles son las principales actividades económicas que se desarrollan en la zona? Entonces, todos estos aspectos, incluyendo la parte de la densidad poblacional, deben quedar incluidos dentro del diagnóstico ambiental y socioeconómico. Antes de iniciar con este diagnóstico, el cual debe realizarse de manera participativa, se hace una resolución de inicio, que es lo que me va a aperturar ese proceso de planificación. Y ese proceso entonces, que se hace a través de la alcaldía municipal, es lo que me evidencia que sí, que se inició y que se va a hacer de manera consultiva, siempre utilizando como base las poblaciones que viven en la zona, los actores claves, las
una representación de cada sector económico que vive, que se desarrolla en ese territorio y que voy a incluir ahí todos los grupos que existen dentro de la población. Tenemos entonces la parte, luego de que se culmina el proceso del diagnóstico ambiental y socioeconómico, se inicia la zonificación y diseño de normativas para el uso de suelo. Primero se hace la zonificación, en el que voy a delimitar cuál es la zona urbana actual. Dentro de esa zona urbana, cuáles son las zonas de riesgo, cuáles son las zonas que tienen alta vulnerabilidad, que pueden ser afectadas por un fenómeno u otro. Y aquí es donde vinculamos la parte de la gestión del riesgo. Dentro de lo ya construido, ¿cuáles son mis zonas vulnerables? ¿Cuáles son esos lugares que pueden sufrir afectación frente a un fenómeno determinado? Entonces, igualmente, aquí, en este proceso de zonificación, se hace la proyección de cuál es la proyección de ampliación en términos territoriales, hacia dónde va el crecimiento de la población. Pero aquí debo incluir además cuál cuál es la zona en la que debe construirse y cuál es la zona que debe ser limitada para otros usos. Y dentro de esos usos, entonces voy a tener una subclasificación de acuerdo con las actividades productivas que se desarrollan en la zona. ¿Cuál es la zona que debe ser dedicada a cultivos agrícolas? ¿Cuál es la zona que debe ser destinada a protección? ¿Cuál es la zona que debe ser para establecimientos de vertederos, por ejemplo? ¿Y cuál es el área que sí está disponible para urbanismo? Tenemos entonces, luego de este diseño, se crean las normativas para el uso de suelo y esas normativas también son diseñadas a nivel municipal. En el plan, en la guía para elaboración de planes municipales de desarrollo que existe en la República Dominicana, tenemos unas zonas ya preclasificadas de uso de suelo y esas están dentro de esta. Hay 10 zonas de uso, pero no todas aplican para todos los territorios, sino que dentro de la delimitación de cada territorio se especifican de acuerdo a las características que tiene cada territorio. Tenemos entonces, luego de que se crea esa normativa a nivel municipal, la aprobación, la revisión y aprobación por parte del órgano rector, que en este caso es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. En todo este proceso, tanto en la elaboración del diagnóstico, el proceso de zonificación, se vincula el Ministerio de Medio Ambiente como órgano rector del área ambiental a través de la evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica se elabora como un documento aparte, aunque los elementos primordiales, los elementos esenciales que resultan de esta evaluación son incluidos dentro del plan de ordenamiento territorial. Luego entonces de que se hace la revisión, las revisiones técnicas necesarias para verificar que todo esté en el cumplimiento con las normativas nacionales y además con el marco de desarrollo a nivel nacional, entonces se hace la aprobación y validación por parte de MEPIT y finalmente entonces se hace una resolución que es con la cual se oficializa ya la operación o se aprueba ese documento para ser utilizado como instrumento territorial. Voy a mostrar entonces ahora un ejemplo de la resolución que establece la evaluación ambiental estratégica como un instrumento dentro del proceso de planificación y ordenamiento territorial. Establece los términos de referencia para esta evaluación ambiental estratégica y los requisitos que se le exigen dentro del proceso de elaboración de un plan de ordenamiento territorial.
donde se encuentra el diagnóstico ambiental, un análisis y evaluación ambiental más profundo que evalúa los impactos ambientales actuales y potenciales dentro del territorio en base a las proyecciones de expansión y crecimiento, el establecimiento de los programas y proyectos e indicadores de seguimiento para darle el seguimiento a esos proyectos, pero considerando esa evaluación ambiental. Finalmente, este informe es un instrumento que debe ser presentado en consulta pública y aprobado por la institución rectora, que es el Ministerio de Medio Ambiente. Luego entonces, ya que está aprobado, se continúa con el proceso de elaboración del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Aquí les voy a mostrar un ejemplo que tenemos reciente, elaborado en el marco del proyecto Biodiversidad en Paisajes Productivos, donde tenemos el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de una alcaldía que nunca antes había tenido planificación a nivel nacional, a pesar de ser un municipio con 100 años desde su creación. Entonces, se realizó este proceso en acompañamiento con el proyecto y se elaboraron estos instrumentos. Como les mencionaba al principio, lleva un diagnóstico ambiental. Dentro de este diagnóstico se van describiendo todas las características que tiene el territorio. Igualmente se hace la clasificación de uso de suelo dentro de cuál es la situación actual de uso de suelo y también cuál es la proyección futura que tiene ese territorio. Finalmente, entonces, se establece, voy a mostrar aquí, la resolución, la ordenanza municipal con la cual se aprueba el instrumento como instrumento de planificación para el territorio. Como se observa aquí, es una ordenanza a nivel municipal. Dentro de las peculiaridades que tiene es que incluye todo el plan de ordenamiento territorial adjunto a la resolución. Esto para evitar posibles distorsiones entre qué fue lo que se aprobó y qué es lo que realmente se está implementando. Dentro de las principales limitaciones que hemos encontrado en este proceso, por lo menos de manera inicial, ya que apenas estamos iniciándonos en el proceso de ordenamiento territorial a nivel municipal, uno de los principales ha sido el solapamiento, por ejemplo, entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en términos de la evaluación ambiental estratégica, que debe ser un documento aparte y muy complejo, y el plan de ordenamiento territorial, que debe ser un documento diferente y que es el documento aprobado finalmente por el órgano rector de planificación. Entonces, esto ha generado ese conflicto de que hace que se tarde mucho más tiempo en el proceso de elaboración de un plan de ordenamiento territorial porque requiere aprobación de ambos ministerios y el acompañamiento directo en cada una de las etapas del proceso de construcción. Eh, Igualmente, la parte de las condiciones municipales, ya que cada municipio tiene sus propias características y hay muchos en la República Dominicana que no tienen una capacidad adquisitiva alta, que no son zonas ampliamente de alta, no generan muchos ingresos y por lo tanto tampoco tienen un presupuesto de gestión muy alto. Y esto limita en el momento de hacer el plan de ordenamiento territorial. Por lo regular, estos municipios tienen unos requisitos un poco más flexibles, como les mostraba, que eran los instrumentos de delimitación de uso de suelo urbano. Sin embargo, no tienen el presupuesto para contratar el personal técnico profesional adecuado para desarrollar estos procesos y aquí entonces entran las limitaciones. Sin embargo, procesos, por ejemplo, de acompañamiento con apoyo internacional, con proyectos, es lo que facilita
que muchos municipios que no tienen esa facilidad de hacer los planes por sí solos, pues cuenten con estos instrumentos. Igualmente, se hacen investigaciones que permiten que, por ejemplo, como tesis para grado y posgrado en diferentes universidades, que sirven para armar ese plan. Por ejemplo, tenemos en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que es una de las universidades privadas, que ha captado fondos y permite el desarrollo de planes integrales de gestión de residuos sólidos a nivel municipal. Estos en sí también tienen que hacer dentro de su proceso un diagnóstico ambiental bastante amplio. Entonces, finalmente, eh, estos instrumentos que se generan sirven de base para entonces luego hacer los instrumentos de ordenamiento territorial. También otras universidades, como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que dentro de sus maestrías ofrece la gestión de riesgo y adaptación al cambio climático. Hay una también que es de planificación urbana territorial. Las tesis están orientadas, vinculadas a la planificación del territorio y por lo tanto, dentro de las tesis salen algunas que sirven también como base. No es el instrumento en sí, porque hay una serie de requisitos adicionales que tienen las universidades para poder cumplir con la rigurosidad y el proceso de investigación científica, pero sí le dan los elementos necesarios para poder hacer las bases de la planificación. Es decir, sirve para las dos cosas. Eh, Finalmente, les menciono esta frase de que planificar es cuidar vidas antes de construir obras. Si queremos evitar posibles desastres, la solución está en prevenir. De hecho, el dinero que se gasta luego de que ocurre un desastre que me colapsa los sistemas de funcionalidad de una zona, son mucho más elevados de los costos iniciales si fuéramos a hacer un proceso de planificación con todos los elementos que se necesitan. Muchas gracias. Hasta aquí entonces concluye la presentación. Muchísimas gracias, estimada doctoranda Maldeli. Hay algunos comentarios y preguntas en el chat. Vamos a iniciar con, me parece, Amílcar Figueroa. Pregunta si se realizan auditorías ambientales después de aprobados los proyectos. Sí, en el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, en el caso de la parte ambiental, realiza auditorías de cumplimiento, pero eso está más orientado a la parte privada, a las empresas, por ejemplo, y los proyectos de desarrollo que hay a gran escala de actividades económicas. Sin embargo, todavía no hemos hecho la primera auditoría ambiental en un plan de ordenamiento territorial porque apenas estamos haciendo los primeros planes de ordenamiento territorial a nivel nacional. Entonces, justo en el proyecto que trabajo, estamos llevando el desarrollo de 10, son 3 planes de ordenamiento territorial y 7 instrumentos de delimitación de uso de suelo urbano, pero son los primeros que se están haciendo en el país y, por así decirlo, son los de prueba. Todavía no hay ninguno en implementación. Al momento entonces de implementarse es que se podrá ver cómo se harán esos procesos de auditoría. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Wilder de León. ¿Los proyectos de inversión pública en República Dominicana se vinculan a la planificación territorial local Sí, o se están de dando hecho, respuestas a las problemáticas actuales? sí, se vinculan porque de hecho es un requisito para que pueda ser incluido un proyecto dentro del grupo de elegibles para inversión pública en el país, deben estar primero dentro de un plan municipal de desarrollo. Deben estar identificados y debe estar previsto que el municipio quiera hacer ese proyecto de inversión con costo y todo, con todas las evaluaciones
necesarias que lleven el proceso de planificación. Y si está en el instrumento, entonces le asignan un código para poder participar dentro de la lista de elegibles. Sonia Escuder le manifiesta sus felicitaciones a la maestra Merideli Amparo y la pregunta es, ¿cree que el fortalecimiento de las áreas verdes urbanas fue un papel importante dentro de la gestión del riesgo frente al cambio climático? Oh, claro que sí, es muy necesario, importante. De hecho, dentro de de los estudios que se han realizado en el país, uno reciente fue en ver el cumplimiento de las normativas en términos de el espacio que se deja para áreas verdes dentro de los residenciales. Esta es otra de las regulaciones que existen a nivel nacional de que debe dejarse un porcentaje de un 10% de cada de área de construcción dentro de los residenciales privados. Sin embargo, no se lleva a cabo. Ahí tenemos el problema del seguimiento, más que otra cosa. Ahora, de si es importante y necesario, sí. Es muy necesario. eh, un área que está construida puramente en cemento va a tener una variación, va a tener un cambio incluso de microclima. A esto se le llama microclima urbano cuando no tenemos una cantidad, un amortiguamiento. Si no tenemos ese amortiguamiento con árboles que rodeen la zona, pues el aumento de la temperatura en el área urbanizada va a ser muy notorio. También en términos visuales y de la calidad de vida. Esto va a afectar bastante. Por eso es importante. Muy bien, muchísimas gracias. Me parece que ya no hay más preguntas. Bueno, sí aparece un comentario de Kerlin Polanco felicitándole a la maestra Marideli Amparo y espera participar en otra ocasión nutriéndose de su vasto conocimiento. Brian Esteves también menciona que es importante aplicar soluciones basadas en la naturaleza para los planes de ordenamiento territorial, o sea, soluciones basadas en los ecosistemas. Claro. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, preguntas, a todos por participar. Ya se les compartió oportunamente el enlace de asistencia y le estaremos enviando a la maestra Marideli Amparo Salcedo el diploma de reconocimiento por la valiosa, significativa conferencia que ha impartido en esta oportunidad. Y alguna conclusión final, alguna recomendación final al respecto de qué estudiar y cómo enfrentar las dificultades que ciertos riesgos le presentan a los espacios territoriales, a las ciudades, que les recomendaría a ustedes, sobre todo por lo que acaban de estar notando con este paso del huracán nivel 5, Melissa? ¿Qué, Sí. qué recomendaría para los que están tanto en Centroamérica como los que están en el Caribe, estimada maestra Sí, Marideli? lo primero es planificar pensando en el futuro, no solo pensando en los beneficios que me puede traer en términos económicos. En términos de investigaciones, es necesario ampliar para poder tener, primero conocer el territorio, cuáles son los elementos de vulnerabilidad que actualmente tengo, porque ya como estamos, sabemos que estamos expuestos a que un huracán como Melissa puede llegar en cualquier momento. Igualmente, la intensificación de las lluvias en cantidad, en frecuencia, en volumen de agua en corto tiempo. Entonces, ya sabemos que estos riesgos están ahí. El punto está ahora en qué voy a hacer al respecto. Entonces, por eso es necesario conocer el territorio. La naturaleza habla por sí misma. Entonces, si yo voy conociendo, si investigo, identifico cuáles son esas señales de lo que hay, cuáles son las zonas vulnerables, puedo prepararme mejor para no tener un impacto significativo o por lo menos reducir el nivel del impacto que voy a sufrir, que es lo que pasó aquí, por ejemplo, con Melissa. Se tomaron medidas de alerta temprana, bueno, pues
hubo pérdidas mínimas en términos económicos y pues mucho más en términos de las vidas que se salvaguardaron por no estar expuestas a las inundaciones urbanas. Muy bien, muchísimas gracias. Concluimos de esta manera la conferencia de la maestra Maridel Amparo en este programa de la Radio Universidad de San Carlos, Construyendo Oportunidades, de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos. Hasta pronto.